La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Una buena tarde para quienes nos escuchan en este momento aquí en flaxoradio.es. Son las 4:30 minutos. Gracias por acompañarnos. Gracias a Samantha Garrido, que nos acompaña en la cabina central de Flaxo Radio. Como les contamos, este momento tenemos a esta hora una entrevista con los amigos Gabriela López y Estefano Serrano, quienes fueron parte del equipo arqueológico del Museo de Historia de Perucho. De esta forma, entonces, bueno, quisiéramos compartir con ustedes, amigos y amigas oyentes, este próximo 13 de abril del año 2019 se inaugurará este museo en la zona de Perucho a las 14 horas. Y claro, en Ecuador hay una división territorial muy interesante. Las juntas parroquiales también se les denomina gobiernos autónomos descentralizados y con el nombre de junta parroquial. Casi no me escucho, Samantha, por favor. Exactamente, gracias. Y entonces les contábamos que durante algún tiempo se ha estado haciendo investigaciones de tipo arqueológicas para justamente rescatar el patrimonio. Tenemos algunos problemas con los volúmenes. Ok, le ruego disculpas. Suelo estar del otro lado de la cabina, entonces me siento muy... es muy raro para mí estar del otro lado. Bueno, entonces les decíamos que en la provincia de Pichincha hay algunos restos arqueológicos de varias culturas que prácticamente en algunos casos han sido totalmente aniquilados por la expansión urbana. Por ejemplo, la zona acá de Rumipamba, aniquilada por el interés del levantamiento del crecimiento, de la expansión de la ciudad. En el centro histórico hubo gran debate justamente en la plaza de San Francisco y también en la zona de Carapungo, me parece que es Carapungo donde están las minas, allá han habido restos arqueológicos también que han sido prácticamente destruidos. Y en buena hora la Junta Parroquial de Perucho ha tomado la sabia decisión de precautelar este bien material y también el patrimonio que nos queda ahí, y justamente potenciar esta zona como una zona arqueológica. La provincia de Pichincha también es estratégica porque hay mucho turismo hacia la mitad del mundo, y esto podría ser conectado con una ruta turística, y espero que ustedes nos vayan conversando un poco cuál es la propuesta que tienen justamente con este estudio arqueológico. Datos que tenemos acerca de esto, por ejemplo, es que en el predio precerámico hay restos arqueológicos que datan de hace 9.000 años, suponemos que serán 6.000 años antes de Cristo, si es que estaríamos, o más, no serían 7.000 años antes de Cristo, y esto nos da entonces varios indicios de que el ser humano ha estado en este planeta por mucho tiempo. Y conversaba antes de empezar la entrevista, y nos contaban que justamente estos restos arqueológicos son osamentas, son semillas carbonizadas, etcétera. Bienvenidos, quiero conversar con Gabriela, que también me contaron que está haciendo aquí la maestría. Y bienvenida, Gabriela, pégate un poquito al micrófono para que podamos escucharte. Y cuéntanos, en la maestría, ¿de qué estás haciendo acá en Flaxo? Bueno, buenas tardes con todos. Yo estoy haciendo la maestría en historia. Ajá. Qué lindo. Entonces ya casi terminando las clases. Ya, ¿y la tesis para cuándo? Según dicen, para marzo. Les toca comenzar. Sí. Y bueno, tenemos algunos problemitas por ahí, pero Gabriela, explícanos un poco entonces este proceso de investigación arqueológica que han tenido ustedes durante este tiempo acá. Bueno, sí, es un
un proyecto que hemos planteado ya desde hace varios años, más o menos desde el 2012, y hemos conversado con las juntas parroquiales de toda esta zona, que son 5 parroquias las que están aquí, Perucho, Chávez Pamba, Puellaro, Atahualpa y San José de Minas. Entonces, conversando con ellos, hemos propuesto el proyecto. Sin embargo, únicamente Perucho fue el interesado en ya colaborar con estos fondos para hacer la investigación. Entonces ellos tenían esta idea de tener un museo, un pequeño museo que demuestre parte de su historia, de su cultura, y es así como hemos logrado aunar esfuerzos desde varios ámbitos para poder sacar este museo adelante. ¿Por qué específicamente ellos se mostraron más sensibles en rescatar este patrimonio material de esta junta parroquial, de esta zona geográfica? Bueno, tenemos ahí el vocal de cultura que se llama César Cárdenas, que está bastante entendido del tema y que es quien estaba interesado, justamente quien motivó a los demás miembros de la Junta para que el proyecto salga adelante. Entonces ahí hemos estado en conversaciones ya varios años. ¿Cuántos me decías? Bueno, la investigación se hizo en el 2016 y empezaron los trabajos arqueológicos, pero más o menos desde el 2012 hemos estado viniendo, y ahí hasta que se dio por fin. Ajá. ¿Y qué nomás encontraron cuando hicieron las excavaciones arqueológicas, Gabriela? Bueno, hemos encontrado varias cosas, pero excavamos específicamente 2 sitios. Uno en Atahualpa, que se llama Quijuarpamba, y otro en Perucho, que se llama Charla. Entonces, el de Atahualpa encontramos una estructura de almacenamiento, podríamos decir, de grandes dimensiones, más o menos de 15 metros de diámetro, que contenía muchas vasijas juntas. Entonces, esto principalmente, y también un basurero asociado a esta estructura que estaba fuera de la estructura y que también tenía una gran concentración de vasijas. Algunas las encontramos casi completas, otras estaban fragmentadas en el mismo sitio, entonces esto permitió que las podamos reconstruir. Entonces, alrededor de 100 vasijas en este basurero y otras más en la estructura de almacenamiento. Entonces estamos hablando de que se estaba realizando como un trabajo comunitario, se puede decir, porque tanta cantidad de vasijas no es común para una casa, digamos, para una vivienda de una familia. Ajá, eso. ¿Qué indicios les podrían, o qué les dieron, qué podría haber estado configurado en esta zona? Tal vez un centro donde se hacía cerámica, eso podría ser. Bueno, más bien nosotros hemos, en base a nuestras investigaciones, visto más o menos una relación con la que ahora son las mingas, entonces que se unen varias personas para un trabajo determinado que necesita de la colaboración de varios miembros, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la realización de canales, para el cultivo mismo, o para la construcción de las estructuras ahí monumentales, que la zona está plagada de tolas, entonces podríamos decir que puede ser algo que tenga relación con esto. Esta posición ventajosa geográfica, incluso el nuevo alcalde de Quito ha dicho que quisiera llevar o trasladar el escenario deportivo de fútbol de la ciudad hasta la mitad del mundo. Y bueno, algunos dicen que es muy descabellado, otros dicen que no es tan descabellado, pero eso que, por ejemplo, este impacto junto con, si armaran ustedes o si se proyecta esto como un circuito, quisiera preguntarle esto a Estefano, que ustedes como arqueólogos y Gabriela que da algunas perspectivas, ¿no? Posiblemente hay una conexión entre los centros ceremoniales que habían ahí, más el tema simbólico de estar en la mitad del planeta y estas otras cosas que se han ido construyendo, por ejemplo, la sede de la UNASUR, que ahora está en una disputa. Pero digamos, ¿qué pasaría si este tipo de cosas modernas, por ejemplo, mover tierras, debe haber un estudio arqueológico también, porque puede ser que vayan a destruir cosas que están ahí, que no se saben, ¿no? Entonces, Estefano, en una vista más macro, ¿cómo se podría integrar estos encuentros que ustedes han tenido, estos descubrimientos, con justamente potenciar la parte turística? Buenas tardes con todos. Sí, efectivamente,
Se pueden conectar este tipo de proyectos nuevos. Sin embargo, es importante que antes de realizar cualquier movimiento de tierra en todos los proyectos, ya sean de entidades públicas o privadas, es necesario hacer una investigación arqueológica. En ese sentido, sí ha habido problemas en casi los últimos 30 o 40 años de que se destruyen muchos sitios arqueológicos con el afán de modernizarnos en vías, carreteras. Muchas veces no se acude a tiempo para rescatar estos sitios arqueológicos, y lo que sucede es tapar esta evidencia, ya que aparentemente a los constructores, ingenieros civiles, les genera problemas el trabajo arqueológico. Sin embargo, se estima que debería haber más controles por parte de las instituciones, ya sea el Instituto de Patrimonio Cultural y el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Pero sí, efectivamente, la arqueología debería estar vinculada a estos proyectos de desarrollo. Un caso que hoy en día lo estamos sacando, pues, es Perucho, ¿no? La comunidad de las parroquias han visto la necesidad de que es imprescindible valorar su patrimonio arqueológico y anclarlo a una parte ya más turística, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos están asociados a lo que es producción de mandarina, chirimoya, aguacate, pero el turista siempre viene y dice, ¿qué más hay, no? Entonces, pues hay la historia cultural, la arqueología, ocupaciones en toda la zona de hace 9,000 años. La iglesia misma, que es una joya arquitectónica en madera, es colonial. Y también hay el paisaje natural, que está muy arraigado a las culturas arqueológicas. Entonces, si se comienza a incluir esto en, qué sé yo, paquetes turísticos, inclusive tours asociados a la mitad del mundo, porque es muy común que la gente va solo a la mitad del mundo, pero no sabe qué más hay. Siempre están en búsqueda de qué habrá en Calacalí, en el mismo San Antonio, Perucho, Chávez Pamba, San José de Minas, Puellaro, están a la vuelta, ¿no? Están justo al frente y ofrecen una riqueza arqueológica, cultural y también en pisos ecológicos. Imagínate que hay pisos ecológicos desde los 1500 metros sobre el nivel del mar hasta los páramos del Mojanda, 4100 metros. Entonces, esa diversidad también debe ser apropiada y explotada en cuanto a la parte turística, ¿no? Cuando estábamos, le preguntaba a Gabriela, me dijo, solo, bueno, entre los cuantos que se les propuso, el GA de Perucho se interesó en rescatar la parte turística, arqueológica. ¿A qué crees que se deba que no hay otro, no lo ven, no están analizando estas potencialidades turísticas que tiene la provincia de Pichincha, Estefano? ¿Qué crees, como que has estado en esta parte de investigación, incluso de socialización, ¿no? ¿Cómo crees que va? Bueno, principalmente creo que se debe a que hay que buscar nuevas alternativas. Antes muchas personas en los poblados eran asalariados, entonces estaba bien el país con un precio del petróleo alto y se enfocaba más a vialidad, carreteras, canales, pero cuando ya no hay ese recurso, pues la gente tiene que buscarse la manera de ganarse la vida, y en este sentido muchos han regresado a la ruralidad para emprender lo que es turismo. Están viendo que efectivamente es un negocio rentable, pero si uno se pone algo turístico, pues tiene que anclarlo a la parte cultural. A veces la gente pregunta sobre la historia, sobre todo esto. Y bueno, Perucho ha visto en el turismo, en la parte arqueológica, una razón más para que se visite la zona, a diferencia de otras parroquias que quizá sus líderes, sus presidentes de las juntas están más enfocados en vialidad, pero a futuro pues creo que van a tomar el camino de Perucho. Inclusive en San José de Minas, es otra parroquia que queda ahí, y Puellaro, ya están hablando de sus museos, de sus sitios arqueológicos. Inclusive en los reinados de belleza de la parroquia ya se habla de la parte arqueológica, proyectos que ya van más vinculados a la parte arqueológica, saber de dónde provienen y tener como esa raíz cultural, ¿no? Gaby, tú que estás haciendo esta maestría en historia, ¿cómo podemos atar justamente estos 9,000 años de historia, 7,000 años después de Cristo, digamos, y estos últimos, lo que ustedes llaman el periodo de integración de los últimos 500
años, digo, o sea, con la llegada de los españoles acá a Latinoamérica, ¿cómo sigue siendo todavía un atractivo? Les he dicho estos dos ejemplos, así como mitad del mundo, hay otros intereses por allá. Sí, o sea, siempre cuando uno piensa en historia a veces piensa que solamente es la documentación oficial que existe en las crónicas o en documentos escritos, pero existen otros vestigios que también nos permiten contar una historia, como es justamente los restos arqueológicos, ¿no? Y que nos han permitido avanzar un poco años antes de la llegada de los españoles, de la conquista, y tener estos datos que nos permitan saber qué poblaciones estaban ahí antes, qué hacían, a qué se dedicaban, incluso qué pasó con el paisaje, ¿no? Porque lo que vemos ahora es una serie de intervenciones en la zona, bueno, en todo el Ecuador tenemos problemas por los volcanes, ¿no? Entonces las erupciones volcánicas han estado presentes en la zona y las diferentes sociedades han sabido subsistir con esto, ¿no? Y hay como se intercalan estos eventos de erupciones con las ocupaciones humanas. Entonces también es interesante por ahí saber qué ha pasado en el paisaje y también saber qué ha pasado con las poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, pienso que a la gente, cuando tú le vas contando esto y tienes datos ya más certeros nosotros tenemos dataciones con carbono 14, entonces sabemos, miren, esta casa ha tenido tantos años, estas tumbas que encontramos tienen tantos años. Entonces también la gente creo que puede interesarse por eso, no escuchar, ya no es solamente algo que por ahí dicen, sino que ya tenemos como datos más certeros de esto. Ajá. Recién acabamos de cruzar las elecciones. Conversaba antes de la entrevista y decía, esta es como la entrega final del gobierno saliente, ¿no? Digamos, y se está cerrando con una inauguración justo el día del maestro, por cierto, que aquí en Ecuador se celebra el 13 de abril. Y les preguntaba cuánto se invirtió en este proyecto. Y hay unas cifras que me gustaría que ustedes las evidencien un poco, porque hay también un trabajo que de pronto está casi a manera de donación. Y cuéntanos un poco de eso. No sé si Estefan o tú, Gaby, nos puedan dar. Bueno, la Junta Parroquial invirtió alrededor de $250,000, más o menos redondeando. Son presupuestos participativos. Por ejemplo, el municipio de Quito en la infraestructura física, la construcción, apoyó con $80,000. Luego la Junta Parroquial en todo lo que es la investigación arqueológica, la adecuación de los interiores, la parte museográfica, son $120,000. De ahí pues ha habido de nuestra parte pues más o menos entre $50,000, que es lo que se ha apoyado, ¿no? Porque bueno, mi madre es de Perucho, entonces había ese cariño también de darle a esa parroquia lo que en paisaje, en naturaleza nos ha brindado, y una forma de esta es no dar la parte arqueológica. Aparte de eso, pues la Universidad de Georgia nos apoyó con $1,000 en análisis de fluorescencia de rayos X para determinar la procedencia de las fuentes de obsidiana. Y aparte el INPC, el Laboratorio de Química, nos dio un precio especial en lo que es análisis de difracción de rayos X para determinar la procedencia de las fuentes de arcilla que utilizaban antiguamente. Entonces es un valor aproximado de $400 que nos apoyó el INPC, y entre eso suma más o menos redondeando los 250,000, que es algo arduo y bueno, se puede ver que a pesar de que son juntas pequeñas, cuando hay la capacidad, la decisión política, pues se pueden hacer estas grandes cosas. No se diga otros GATS o cantones o alcaldías que manejan muchos más fondos y podrían seguir este ejemplo, ¿no? Son las 4 de la tarde, 47 minutos. Estamos prácticamente terminando este espacio informativo con esta entrevista a nuestros dos queridos compañeros y amigos, Gabriela López y Estefano Serrano, que son parte del equipo arqueológico que estuvo trabajando en el establecimiento o en la
creación de este museo de Perucho. Y a manera de datos prácticos que me han entregado desde la parte de comunicación de allá del municipio, del GAD de Perucho, para quienes deseen ir hasta allá, podríamos decirles que hay dos alternativas para quienes van en auto. Pueden tomar la Panamericana Norte e ingresar en el desvío del Parque Jerusalén. También es posible recorrer la carretera asfaltada de Culebrillas, dice, y que inicia más o menos en el minuto del monumento de la mitad del mundo, ¿no? También quienes van o no tienen auto y quieren ir en bus o no pueden, digamos, ir en un auto fletado sería muy costoso, pero podrían tomar, por ejemplo, en la estación de la Ofelia, al norte de Quito, hay unos buses que van hasta allá, unos que van por Guayabamba y otros que van directo por hasta el norte. Esos horarios son los que más o menos hay este transporte ahí de los días viernes, sábado y domingo. Bueno, hay todos los días, pero digamos el horario de atención del museo, quería decir, es de 9 a 17 horas los días viernes, sábado y domingo. Y voy a dar también unos datos que no solemos hacerlos, pero a manera de contribución para quienes están interesados. Son costos módicos. Extranjeros $2 de entrada, adultos extranjeros $4, adultos $2 y preferencial $1, que son niños, adultos mayores, habitantes de la zona. Y para personas o grupos estudiantiles hay un costo reducido de hasta 50 centavos. Entonces, gracias por habernos acompañado en este espacio también informativo, cultural, interesante. Creo que deberíamos con Gabriela, con Estefano, abrir tal vez algún foro acerca de la destrucción del patrimonio que tenemos acá. Se ha oído de la posible construcción de represas hidroeléctricas más al norte de Quito, y esto tiene consecuencias de inundación, y ahí se destruyen también patrimonios naturales, en este caso arqueológicos. Claro, tal vez una de las razones que se podría justificar es la generación eléctrica, pero digamos a quién beneficia esto. Como para hablarlo en otra ocasión, pero gracias Estefano y gracias Gabriela. Si desean cerrar con alguna idea final, motivando tal vez a asistir, háganlo ahora también. Bueno, la gente que visite el Museo de Perucho, que conozca la parte cultural de la zona y bueno, al final todos esos vestigios culturales, los antiguos pobladores quizá lo dejaron para que no lo olvidemos. Y en suma, pues que las autoridades competentes comiencen a darle seguimiento a este proyecto para que de a poco se siga el ejemplo en las demás provincias, cantones y gobiernos autónomos. Muchas gracias. Gabriela, ¿tú quieres decir algo más? Bueno, que si quieren ver algo un poco diferente en cuanto a museos, en cuanto a la información que manejamos y también en cuanto a la posibilidad de que las personas de las mismas comunidades hayan podido participar del proyecto, creo que es una buena oportunidad. Gabriela y Estefano, gracias por habernos acompañado hoy en este Flaxo Especiales. Agradecemos también a Samantha Garrido, que nos acompañó hoy en Controles. También al apoyo de Andrés Cefla, que estuvo también allí en el estudio. Y les recordamos que ustedes pueden encontrar este video en pocos minutos más en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/flaxoradio. En todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter, pueden encontrarnos como Flaxo Radio, así de sencillo. Y les agradecemos. Mi nombre es Javier Macas Enderica y nos encontramos en otra oportunidad. Gracias.